2 veces presidente del Uruguay, don Julio María Sanguinetti, al que estoy saludando. Don Julio, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Encantado aquí. Desde Montevideo, Punta Carreta, mi nueva residencia, que es esta, el Zoom. El Zoom. Es buenísima la nueva residencia. ¿Sabe por qué lo convoqué, don Julio? En la columna última que escribió en La Nación, me pareció que usted empieza la columna con una idea brillante. Una idea brillante que dice lo siguiente: ¿es posible generar un acuerdo entre dos partes cuando una de las partes quiere desaparecer o destruir a la otra? Usted lo decía en referencia al conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas, pero yo lo trasladé a la Argentina. Yo lo trasladé a las discusiones que están creciendo en distintos países del mundo con estas autocracias que muchas veces crecen desde adentro del sistema para destruir el sistema democrático. Así que le quería pedir una reflexión, cómo ese concepto se puede adaptar en nuestros países. Bueno, no lo quiero meter en problemas estrictamente argentinos, pero aquí hay una parte del sistema democrático que utiliza el sistema democrático, yo diría el kirchnerismo más fanático y más duro, que no tiene demasiada simpatía por los valores del sistema democrático y que creo yo que tratan de llevarlo, de destruirlo de adentro, de llevarlos a una autocracia tipo la de la provincia de Santa Cruz y acercarnos a Venezuela. Pero lo que importa es lo que opina usted, don Julio. Bueno, digamos que esa columna a la que usted refiere justamente a ese tema de este conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas, que es una vieja historia, ¿no?, que empieza en 1948, cuando se declara la existencia por Naciones Unidas de 2 estados. Fíjense, tantos años, ¿no? 70 años después seguimos luchando por crear 2 estados, uno judío y uno árabe, cuando ya se crearon en el año 48 y el fanatismo de los estados árabes impidió aquella construcción. E Israel tuvo que salvar su independencia en una guerra. En fin, años después han pasado la vida, Israel es un éxito y por eso es que a veces cuesta entender las posiciones de mucha gente en nuestros países. Y suelo decir que la posición internacional no es simplemente un fenómeno ajeno, es una definición nacional. Porque alguien que dude que Venezuela es una dictadura, por ejemplo, y que crea que puede ser una democracia particular y no una dictadura como es, bueno, está diciéndole a la sociedad de su país que él no cree en determinados valores como la libertad de prensa, como la libertad de expresión del pensamiento, porque eso está clausurado y agredido en Venezuela. Claro. Ese es el punto. Estas definiciones internacionales no son simplemente un fenómeno, valga la redundancia, internacional. Son definiciones nacionales. Seguro. Durante nuestra última campaña electoral insistíamos mucho en ese punto, porque nosotros habíamos hecho una coalición, que hoy es la coalición de gobierno, y decíamos, mire, de este lado vamos a estar aquellos que creemos que Venezuela es dictadura. Del otro lado están los que creen que es una democracia. Más allá de todas las diferencias que podemos tener los partidos que estamos en esta coalición, representamos muchas veces tradiciones distintas. Pero estamos de acuerdo, sí, en lo básico, en los principios constitutivos de la democracia liberal, que es la que nos inspira y a la cual servimos, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso ha quedado sumamente claro. Esa coalición que representa los valores de la libertad, de la democracia, de la república contra todo tipo de autoritarismo. Ahora, con la sabiduría de haber gobernado Uruguay 2 años, con su experiencia de político, de escritor, de periodista, de abogado, perdón, 2 veces presidente, acá me corrigen, dije 2 años, 2 veces presidente. ¿Qué recomendaría usted a los sectores republicanos, democráticos de la Argentina para entrar en diálogo con sectores que muchas veces no quieren ese diálogo? Hay que
separar, hay que elegir y dejar de lado a aquellos autoritarios y tratar de establecer diálogos con los sectores más democráticos dentro de esos grupos. ¿Qué dilema? ¿Cómo se construye esa democracia de consenso con un sector pequeño por ahora, pero fuerte desde el punto de vista movilizador, que no quiere construir esa democracia? Bueno, mire, yo no voy a dar recomendaciones a nadie. No, digo en general, por supuesto. No, yo hablo de lo nuestro. Nuestro país, que a veces desde la Argentina se le ve un poco idílicamente, como una pradera seráfica donde pastan los animales en paz, los pastores caminan, y no es así. Claro. Nuestro país es un país batallador, con partidos definidos, con debates fuertes, apasionados, sin ninguna duda, pero también con las áreas necesarias de comprensión, con las áreas necesarias para discutir. Bueno, por eso está en primer lugar el Parlamento. Ya. Es el gran escenario de entendimiento. El Parlamento es el lugar del debate, donde se va, sí, a discutir, a veces con pasión, pero donde hay que saber tener también esos puentes, ¿no? Usted recuerda que no hace mucho, justamente fue muy comentado en la Argentina, cuando yo me fui al Senado, que ya había dicho antes de la elección que iba a estar un año hasta que se instalara la coalición y después me iba. Sí. Y en ese momento, por la pandemia, también se va Mujica y acordamos irnos juntos. Bueno, un gesto tremendo. Han sido adversarios. Siendo dos personas que hemos estado en lados siempre distintos. Claro. Hoy adversarios políticos, ayer enemigos. Porque cuando él tomó las armas contra el sistema democrático, claro, y yo integraba los gobiernos que enfrentaban esa guerrilla, claro, en aquel momento éramos desgraciadamente enemigos. Luego, hecha la paz, somos adversarios. Y en aquel momento dijimos, vamos a irnos juntos. ¿Y para qué? Bueno, para que los muchachos jóvenes vean que aquí, en este Parlamento, discutimos, nos peleamos, representamos tradiciones distintas, claro, trayectorias históricas distintas, pero aquí, en este recinto, en el que impera la Constitución y el debate democrático es la norma y la esencia, también esos adversarios podemos coincidir como lo hacemos aquí. Y ahí espontáneamente nos dimos un abrazo que no estaba pactado, esa es la verdad. No estaba pactado. Pero, yo no creo. Mire, no, la verdad es esa. Fue Mujica que se paró, yo, y vino y me dio un abrazo. Bueno, y lo acogí con afecto. O sea que esos son, digamos, los pequeños gestos que hay que reivindicar. Sí. Y por los cuales hay que poner sacrificio, porque no faltaban algunos de mis amigos o correligionarios que no, te vas a abrazar con que esto, lo otro. Claro. Bueno, oíme, sí, pero ahora estamos todos en el mismo buque. Bueno, y eso me parece muy importante. Sí, don Julio. Ahora, ¿qué ha pasado en muchos países con esto de la pandemia? La pandemia, entre otras consecuencias que ha tenido, es recuperar la centralidad del Estado. Claro. Y digo recuperar porque el Estado que nos organiza y que es el ente colectivo en el cual nos definimos como naciones y como sociedades en convivencia, el Estado en los últimos años había tenido, si se quiere, un cierto retroceso en diversos ámbitos, en el internacional, con pactos que han ido recortando soberanías, tratados de no armas, de no esto, de no el otro. Y también en la vida interna de los países, donde tanto se ha discutido el rol del Estado. Bueno, una pandemia, como cualquier otra crisis, naturalmente pone al Estado en el lugar central, en el eje. ¿No? Una crisis económica, una crisis social, una crisis política, una crisis militar, una crisis de salud, de la que ya creíamos que no íbamos a tener nunca más y que las pandemias eran fenómenos de la historia medieval. Seguro. O aún del principio del siglo XX y nada más. Bueno, pone al Estado en el centro. Y eso naturalmente hace que el Estado asuma
los poderes de excepción propios de una situación de excepción. Y ahí es donde viene el tema, en los límites, en el uso prudente, en el uso legítimo en espíritu de esa excepcionalidad. Seguro. De que una medida sobre salud, sobre vacunas, sobre escuelas abiertas o escuelas cerradas, no autoriza tampoco a que el estado de excepción luego se traslade a toda la vida de la nación o de las instituciones y pase a ser una situación, a legitimar una situación autoritaria. Y eso ha estado pasando en muchos países en el mundo. Ese es un debate que lo hemos oído mucho en la Argentina también. Sí, por supuesto. Por supuesto, Entonces, don Julio, le quiero hacer una pequeña reflexión. Usted recién recordaba aquel gesto entre cuando usted y el Pepe Mujica se retiraron juntos del Senado. Fue emocionante y fue un gran mensaje para todos los jóvenes, sobre todo como usted bien plantea. Usted, sus amigos lo criticaban, seguramente los amigos de Mujica le decían también cómo se va a abrazar con Sanguinetti. Pero permítame que haga la siguiente reflexión y le pido su opinión. ¿Sabe qué tenían en común ustedes dos? ¿Sabe qué, además de ese valor democrático de haber encontrado ese abrazo? La honradez. Porque a nosotros nos cuesta mucho encontrar eso. Uno lo puede criticar de su actitud política, ideológica al Pepe Mujica, uno no le puede gustar usted su pensamiento, pero yo no recuerdo que alguien haya acusado de corrupción ni de enriquecimiento ni a usted ni al Pepe Mujica, y esa es una primera base, que no crean que los valores, digamos, las cuestiones del Estado son de su propiedad, que sepan, digamos, tener esa posibilidad. No sé si usted lo valora lo mismo. Debería ser lo obvio, pero en muchos países como el nuestro, esa honradez y esa mano limpia no es lo obvio. Bueno, yo diría que Uruguay tiene una buena tradición. No quiere decir que seamos vestales, vírgenes y que no hayan episodios de corrupción, porque siempre lo ha habido y desgraciadamente la naturaleza humana tiene esa inclinación, ya está en los textos bíblicos. De modo que siempre va a haber flaquezas humanas, pero en términos generales yo diría que el Uruguay tiene una política honrada, tiene una política básicamente decente, más allá de episodios que pueda haber. Y esos son, sí, líneas divisorias incuestionables, pero también está la política para tratar de superarlas, para tratar de rescatar la vigencia del Estado de Derecho, para, vuelvo a decir, también enfrentar esos fenómenos. Por supuesto, con la justicia. Con la justicia. Con la justicia. Claro. Con la justicia. Preservar ese valor de la justicia independiente. Mire, un amigo mío, un gran jurista, decía, en el Uruguay la justicia es independiente. No hay duda que es independiente. Sí. Nunca ha estado subordinado al poder político. Eso no quiere decir que sea siempre imparcial. Claro, es verdad. Es decir, muchas veces uno discute los fallos de nuestra justicia. Por supuesto, son seres humanos. Natural. Yo lo discuto, estos días hemos estado discutiendo algunos fallos judiciales sobre ocupaciones de tierra o cosas así, pero eso no quiere decir que uno no vaya a respetarlos, tiene que respetarlos. Sin duda. También es verdad que en los últimos 30, 40 años de la vida política occidental ha habido un desplazamiento, una recolocación de los poderes, de los tres poderes clásicos del Estado. Y que la justicia, concebida para dirimir conflictos entre las personas o conflictos entre el Estado y las personas, ha terminado de árbitro de conflictos políticos. Es verdad eso. Por debilidades del sistema político. Es decir, yo no acuso a la justicia de invadirnos, sino que las fragilidades de nuestro sistema, la incapacidad a veces del sistema político para resolver dentro de los términos de la institucionalidad política prevista en la Constitución sus controversias, hace que el Poder Judicial termine de árbitro de lo que no debiera ser. Sin duda. Miremos
todo en nuestra América. Sí, sí, bueno, en ¿no? Argentina esto es una verdad revelada y hace bastante tiempo que se ha judicializado la política, se ha politizado la justicia y eso es otra de las debilidades que tenemos. Yo le quiero agradecer, don Julio, que nos haya dado este tiempo de su vida. Usted dice que vive en un Zoom. Encantadísimo de hacerlo. Somos viejos periodistas, yo bastante más viejo que usted, pero en definitiva periodistas de toda la vida. Y acá estamos, y tenemos que seguir preservando esos valores de la libertad de expresión. Seguro. La Argentina lo tiene. Preservemos eso, más allá de toda la controversia dura que hay en la Argentina, nos podemos expresar. Y yo puedo cuestionar, por ejemplo, como lo he hecho estos días también, y lo escribí el otro día en La Nación, las decisiones de la Argentina con relación al conflicto Israel-Hamás. Y eso, bueno, eso es lo fundamental que tenemos que preservar. Sin duda. Porque si perdemos eso, perdemos todo el resto. Tiene razón, de un viejo periodista a un sabio periodista. Muchísimas gracias. Usted dice que vive en un Zoom, permítame que le diga, no soy de elogio fácil, pero usted vive, ¿sabe dónde vive? En la sensibilidad, en la ética, en la responsabilidad y en la libertad democrática. Muchas gracias por todo, presidente. Gran abrazo, Alfredo. Muchas gracias por todo.